leer desde el versículo 18 hasta el 25, después voy a leer y entramos a hacer la corta explicación y reflexión en este texto para esta mañana. Leo. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 18 al 25. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto el pastor y obispo de vuestras almas. Amado Dios, te doy gracias una vez más por permitirnos, Señor, la oportunidad de congregarnos en tu nombre. Gracias porque el cuidado tuyo es evidente. Gracias porque tu misericordia es evidente. Gracias porque tu bondad es evidente. Gracias por darnos el privilegio de reconocer que eso ha sido, es y siempre será así, Señor. Gracias porque aun cuando decimos que has sido misericordioso, sobran nuestras palabras, porque eres misericordioso, y gracias que nos permite a nosotros reconocerlo cada momento. Gracias porque debido a tu carácter, Señor, tú obras favoreciéndonos a nosotros a pesar de nosotros. Y gracias porque tenemos la oportunidad de congregarnos, de reconocer quién eres, lo que haces a nuestro favor, y de leer tu palabra, Señor, buscando la orientación, buscando la guía de tu parte para con nosotros, tus hijos, buscando, Señor, tener entendimiento puntual de qué es lo que tú quieres que pensemos, digamos y hacemos en este mundo en tanto tú vienes por nosotros. Gracias porque tú eres digno de nuestro reconocimiento, eres digno de nuestras alabanzas, pero por encima de eso eres digno de que tengamos una vida que sea semejante a la de tu Hijo Jesucristo. Y rogamos, Señor, que cada día que pasa, Señor, nos permitas tener decisión permanente de estar dejando las cosas que no van conforme a tu voluntad y de estar abrazando lo que es conforme a tu voluntad, independientemente, Señor, de los costos que humanamente podamos tener, porque todo lo que está en este mundo aquí se queda. Permítenos, Señor, poder estar dispuestos a sacrificar cualquier cosa que va a quedarse aquí por razón tuya. En el nombre de Jesucristo te lo pido y en él te doy gracias. Amén. Bien, mis hermanos, en el capítulo 2, esta porción está ubicada en los versículos 21 al 25. Está ubicada casi en la mitad de la carta, y aquí se presenta la porción con más fuerza que presenta la carta para los creyentes. Y es el ejemplo, el modelo de Jesucristo, que eso abarca todo en la vida del creyente. Aquí está Cristo como el modelo de sufrimiento. Y está Cristo como el modelo de sufrimiento en el contexto de hacer lo que es grato delante de Dios. Es decir, que cuando nosotros sufrimos, la razón debe ser que estamos haciendo lo que Dios aprueba, que vienen consecuencias por hacer lo que Dios aprueba, porque estamos en un mundo donde no va a estar aprobando lo que Dios aprueba, pero nosotros los hijos de Dios aprobamos lo que Dios aprueba y debemos estar dispuestos a pagar el costo por hacer eso, de hacer lo que Dios aprueba. En todo el contexto de la carta hemos dicho que la carta está dirigida a los creyentes, a la iglesia, para que la iglesia no pierda su conciencia de que es
de una ciudadanía celestial, pero que está ejerciendo y viviendo en la tierra con una ciudadanía terrenal, pero que la ciudadanía celestial es la que debe prevalecer en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestra manera de actuar. Que esa debe gobernar, esa debe controlar, esa debe llevar los hilos o los rumbos de cada una de las cosas que nosotros hacemos aquí en este mundo. Va a haber el estímulo en el mundo donde estamos, porque esta carne, recuerden que nosotros somos 100% pecadores y tenemos la nueva naturaleza en Cristo, que nosotros vamos tomando decisión hacia dónde nos vamos a inclinar, a lo que Dios nos está promocionando, lo que se promociona aquí en este contexto, y el análisis que debemos hacer de lo que se promociona aquí en este contexto, que va en contra de lo que Dios tiene establecido, y el sumarnos a lo que Dios presenta. Siendo así, cada uno de nosotros vamos a estar estimulados en el contexto donde estamos viviendo para ir en contra de lo que presentan las Escrituras. Eso es claro en el modelo de Cristo. Eso es claro en el modelo de Cristo. Cristo fue estimulado aún por sus propios discípulos a que hiciera cosas en contra de lo que Dios tenía establecido. Con nosotros no va a ser diferente. Entonces, aquí se habla en el contexto preciso, particular de estos 5 versículos, 21 al 25, de lo que es el estar dispuesto a tomar el ejemplo de Cristo en el contexto del sufrimiento a razón de hacer lo que es correcto delante de Dios. Y eso es claro, pero es una cosa que a pesar de que nosotros lo sabemos, lo entendemos, la lucha está en estar tomando decisión de hacerlo así como lo entendemos y como lo sabemos. La lucha nuestra está en tomar decisiones de actuar conforme a lo que Dios nos ha permitido entender de su palabra. Esa es la lucha grande de nosotros. Cada vez que estamos enseñando, que estudiamos un texto, por lo general no estamos aplicando o agregando algo nuevo en el contexto donde estamos. Y de ahí que viene la exhortación o viene la reflexión de que nosotros debemos mirarnos en el espejo de lo que Dios está diciendo en ese contexto, y que es posible que me está recordando una vez más de las muchas veces que me ha dicho que esto es así y que debería ser así. Y la lucha de nosotros no está de pronto en entender lo que se está diciendo, sino en tomar decisión conforme a lo que se me está diciendo y que ya yo lo sé. En el contexto de Cristo, esto es muy interesante, porque se trata de que Cristo nosotros reconocemos como el Señor. Y Él le dijo a sus discípulos, bueno, ustedes me llaman Señor, pero no hacen lo que yo digo. Y hay un reconocimiento de que es Señor, pero no nos asociamos con que somos esclavos y el esclavo hace lo que dice su Señor. Sí, Él es el Señor, pero yo voy a hacer otra cosa. Él es el Señor, pero yo quiero en estos momentos estar bajo el señorío de otra cosa. Es decisión, porque eso lo entendemos, eso lo sabemos. Aquí la exhortación es muy pertinente. Cuando se habla de Cristo, Cristo es nuestro ejemplo en todos los contextos. No hay una parte en la vida nuestra donde Cristo no sea el ejemplo, es el ejemplo supremo. En la Biblia se dice, en el Nuevo Testamento, que hay personas que están puestas como ejemplos, como modelos, pero por encima de todos los ejemplos y modelos que registran las Escrituras, va el Señor Jesucristo. Porque los demás modelos van a fallar, no importa quién sea. La Biblia habla de que hay que reconocer, identificar a los pastores y mirar cuál ha sido el producto de su fe, o sí, el resultado de su conducta, e imitar su fe, imitar su dependencia de Dios. Pero cualquier pastor, no importa quién sea aquí humanamente, es un humano. Aunque el texto dice literalmente que yo lo voy a imitar en aquello donde está dependiendo de Dios. Donde no depende de Dios no hay obligación de imitarlo. Pero hay veces las personas, por no entender lo que eso significa, pues lo van imitando en todos los contextos y es un error. Pero en el contexto, lo que quiero
concretar para entrar al texto es que Cristo es nuestro modelo en todo. Él es el Señor. Él determina qué debemos hacer nosotros. Cualquier cosa que hacemos en el contexto de vida es a razón de que Él lo está solicitando, no es a razón de que lo pide el pastor o que la sociedad lo exige o lo demanda. No, es que Dios lo está diciendo. Aún en el mismo contexto de estar sometido a lo que Dios nos manda aquí con todo lo que eso conlleva de sufrimiento, no lo hacemos a razón de ello, porque ahí dice, a causa del Señor hagan esto. En otra parte dice, a razón de la conciencia delante de Dios. Y ahora entonces va a colocar el ejemplo. Cristo vivió lo que vivió a causa del Señor. Cristo vivió lo que vivió a causa o a razón o conforme a la conciencia delante de Dios. No era la presión externa lo que lo llevó a actuar como actuó. Era el designio divino el que lo llevó a actuar como Él actuó. Entonces, en ese sentido, no pensemos, porque a veces estamos pensando que Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Señor, Cristo es todo lo que dice las Escrituras que es para nosotros. Y que Él es modelo en ciertas cosas, y hay algunos que están buscando a Cristo y todo lo que Él hizo y los milagros, pero aquellos donde Cristo está demandando algo de ellos, eso no les interesa. No les interesa eso, sino aquellas cosas que me ayudan a disfrutar de este mundo. Es lo que yo quiero. Y lo primero, bueno, que me salvó de mis pecados, me libró del lago de fuego y ahora me llevé para el cielo. Pero cuando Cristo me está diciendo que yo deje este pecado, no, ahí sí no. Eso sí no quiero que lo toquen. Ahí no quiero que sea Señor. Y en el contexto de el estar sometido a Dios, una de las cosas que va a prevalecer es el padecer. Entonces, vamos a ponerle aquí como título a y voy a hacer el bosquejo de una vez y detallamos. Modelo a seguir en el supremo llamamiento del creyente. El modelo a seguir en el supremo llamamiento del creyente. Y estamos hablando del llamamiento que Dios nos ha dado para ser nueva criatura en Cristo y vivir en la vida haciendo lo que es correcto, lo que es de acuerdo a su palabra, lo que es de acuerdo a su voluntad, independientemente de las consecuencias que eso me traiga. Ese es el modelo que se presenta ahí. Él lo hizo a la perfección. Y en ese sentido, es el modelo perfecto para seguir. Es decir, que yo no debo estar luchando en las cosas en las cuales estoy confrontado para actuar de cierta manera. No. Si la Biblia dice que esto es así, yo no tengo que luchar. Anda, que eso me toca, entonces voy a perder tanto de dinero. No importa cuál sea el costo. Es lo que Dios dice que debo hacer. No, que yo no lo voy a hacer porque eso me va a traer tal sufrimiento. No importa cuál sea el costo de sufrimiento. Eso es lo que Dios dice que debe hacer. Pero una vez está valorando. Si yo hago esto, mejor digo la mentira porque me ahorro tanto. Si yo hago esto, mejor me voy por este lado porque entonces voy a padecer menos. Y siempre estoy buscando una alternativa a lo que Dios ha presentado para esquivar los sacrificios que trae el hacer la voluntad de Dios. Cristo no esquivó nada. Él pudo haber esquivado todo. Y había gente siempre estimulándole. Hazlo de otra manera. No. Espera esto. Esa experiencia la tuvo el apóstol Pablo. Decía, mira, lo que te espera es esto. No, yo no tengo que esquivar nada. Si eso es lo que me espera, haciendo la voluntad de Dios, ¿cuál es el problema? Sí, para eso estoy aquí. Pero la lucha nuestra siempre es que estamos tratando de buscar salidas para evitar dolores, para evitar pérdidas, para evitar sufrimiento, para evitar cualquier cosa y ganar. En el contexto del mundo, sin duda que lo va a hacer. Sin duda que en el mundo va a ganar. Pero como hijo de Dios, la pérdida es grande. Como humano, puede ganar aún más que un impío. Porque va a tener el favor de los que alimentan eso. Ahora, en el contexto de Dios, la disciplina también eso es evidente. Y hay que recordarlo. Claro que yo no voy a hacer esto para evitarme la disciplina, sino porque Dios dice que eso es lo que tengo que hacer. Pero no debemos estar evitando dolores, no debemos estar evitando pérdidas, haciendo lo que Dios no aprueba. Porque usted debe decidirse. Si en realidad es hijo de Dios, asuma las consecuencias de hacer lo que es correcto delante de Dios. Y no piense que usted solamente puede lograr lo que va a lograr usando estrategias y astucia humana.
porque lo que Dios tiene para usted, eso viene, así como lo que pasó con Cristo. El versículo entonces, el título, modelo a seguir, en el supremo llamamiento del creyente, a pesar del sufrimiento. 4 puntos aquí. El primer punto está, los primeros 3 puntos están en el versículo 21, que es la clave. Después los versículos 22 al 24, eso da un detalle, dan los detalles acerca de por qué Cristo es el modelo. Pero en el versículo 21, ahí se habla en primer lugar de lo que es la profundidad del llamamiento a pesar de las consecuencias. Ahí dice primeramente, pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Y eso habla de la profundidad. Ahí dice esa preposición para esto. Es una preposición que indica el introducirse, el meterse en algo en particular. Y ahí lo que el apóstol Pedro está indicando a estos creyentes, mire, el énfasis particular que Dios tiene con nosotros los creyentes es que nos profundicemos en esto. Dice para esto, por eso coloco aquí como primer punto, profundidad del llamamiento a pesar de las consecuencias. Es penetrar algo. ¿Y qué va a penetrar? Ahí vienen entonces los detalles. En eso debemos enfocarnos. Lo segundo dice ahí, porque también Cristo padeció por nosotros. Y eso habla, bueno, también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplos. Esa frase así como está. Eso habla de lo que es el modelo a seguir a pesar de las consecuencias. Dice, porque también Cristo hizo esto y nos dejó la plana para hacerlo tal cual como Él lo hizo. Ese es el segundo. Modelo a seguir en el llamamiento a pesar de las consecuencias o tribulaciones, lo que usted quiera colocar ahí según el contexto. Y lo último que dice el versículo 21 es para que sigáis sus pisadas. Y esto habla del propósito de tener a Cristo como el único modelo perfecto. Aquí ese es. Dice para que sigáis sus pisadas. Podemos seguir las pisadas de otras personas, pero aquí dice el propósito de todo esto es que el único modelo infalible a seguir es ese. Es el único modelo infalible a seguir. Y Él lo presenta, lo enfatiza ahí para que sigáis sus pisadas. Y ese es el mismo énfasis de la primera parte. Para esto fuisteis llamados. La idea de esto es profundizar en la manera de vida que tuvo Cristo mientras vivió en la tierra. Profundizar en eso. ¿Qué desechó Él? ¿Por qué lo desechó? ¿Qué apreció más? ¿Qué despreció? La idea es profundizar en eso. Ir cada día haciendo las cosas como Cristo la hizo. Ir cada día profundizando en la manera de pensar, la manera de hablar y la manera de actuar que estuvo Cristo. Eso es para que sigáis sus pisadas. Y ya el versículo 22 al 24, eso habla de lo que es los detalles del modelo. Ahí es donde va a dar, porque el énfasis, como he dicho, principal está en el versículo 21. Después vienen detalles de toda la obra que Él ha hecho a nuestro favor, pero el contexto, cuando Pedro usa este pasaje, que tiene un texto que viene referido de Isaías 55, donde habla del siervo sufriente. Y él habla de todo lo que sufrió Cristo, pero el énfasis aquí no es detallar todo lo que le hicieron a Él, sino la actitud de Él frente a lo que le estaba pasando. Por eso el énfasis particular o especial está en el versículo 21, seguir sus pisadas. Después va a dar la explicación de cuáles son esas cosas donde Él se vio envuelto y que se mantuvo firme a pesar de lo que podía esto costarle, que al final, ¿qué le costó? Aún su propia vida. Entonces Él no se ahorró nada, como a veces nosotros queremos violentar los textos bíblicos, dejar de lado los principios bíblicos por ahorrarnos algunas cosas. Con esto me ahorro dinero, Dios no lo aprueba, pero me ahorro una platica. Con esto me ahorro un regaño, con esto me ahorro una difamación. No, si yo hago esto, por eso nosotros no queremos evidenciar debilidad. ¿Por qué? ¿Qué va a pensar la gente de mí?
No me importa que piense Dios, pero que la gente no vaya a pensar mal de mí. ¿Por qué no evidenciar la debilidad? A veces terminamos haciendo cosas que Dios no aprueba. Y eso, bueno, la cosa es larga. Las estrategias que nosotros tenemos para eso. Ya al final, versículo 25, habla que el llamamiento revela un rescate total por parte de Dios. Y eso es lo que nos permite a nosotros ver que no importa que hagamos nosotros nuestras estrategias, no nos van a ayudar en lo contexto de lo que Dios tiene para nosotros. Nuestras estrategias no van a funcionar. Y eso es lo que dice al final del versículo, porque vosotros erais esto. Pero ya ahorita están bajo el cuidado y la vigilancia de Dios. Y estando bajo el cuidado y la vigilancia de Dios, lo más que debemos estar es sometidos. ¿Por qué? Porque Él está cuidando de nosotros. Ese es el énfasis. Y así que no importa cuáles sean las cosas que estamos padeciendo. Eso es el resumen, ese es el bosquejo. Y voy a dar unos datos generales en el contexto de los versículos, siguiendo el hilo de los versículos, para que tengamos precisión en algunos datos. Pero el énfasis es Cristo está como el ejemplo supremo. Él es el ejemplo nuestro en todas las cosas. Nosotros debemos profundizar en la manera en que Cristo habló, actuó y pensó. Las Escrituras nos permiten ver cómo lo hizo en circunstancias, diferentes circunstancias, que es lo que va a declarar después. Y lo último es que Él está como pastor y supervisor. Ese es el término ahí, obispo de vuestras almas. Esos dos términos hablan de la misma cosa. Pastor, el que está al cuidado, y el obispo es el que está supervisando. Como pastor, él está supervisando qué situación está pasando cada creyente. Eso pueden juntarlo usted. Eso puede juntarlo usted con lo que dice en Efesios, que Cristo cuida y sustenta a su iglesia, no importa qué esté haciendo usted. Él está haciendo ese trabajo, Él no deja de hacerlo. Entonces, los dos términos hablan de la misma cosa. Pastor, que está cuidando, y obispo, el que está supervisando, vigilando qué situación está envolviendo a la oveja y haciendo lo apropiado para cada situación. Entonces, versículo 21, las cosas que quiero resaltar. Porque Cristo también padeció por nosotros. Y ahí habla de que Él experimentó lo que nosotros deberíamos experimentar a razón del pecado. Esa es la idea. Las consecuencias de nuestros pecados las cargó Él. Ahora, hay unas consecuencias que trae el pecado y hay unas consecuencias que trae el hacer el pecado, y hay unas consecuencias ya en el contexto de nuestra vida diaria. Hay unas consecuencias que trae el hacer el pecado y hay unas consecuencias que trae el no hacer el pecado. ¿A quién va a enfatizar que nosotros debemos estar dispuestos a sufrir las consecuencias de no ejercer o de no hacer el pecado? En la vida de Cristo, Él padeció por no cometer el pecado. Y después, al final, sufrió por nuestros pecados. En el contexto nuestro, más adelante va en el versículo 24, él habla de eso. Para que nosotros, estando muertos de los pecados, vivamos a la justicia. Entonces, que tengamos la misma mentalidad de Él. Pero la idea de eso es que nosotros debemos estar dispuestos a padecer con tal de no infringir los principios que Dios nos ha legado. En la casa, en la calle, en cualquier contexto. Aquí el contexto particular es el contexto de los siervos. Y ahí es muy claro, porque estos siervos, muchos de ellos estaban respondiéndoles a sus amos. Y estaban peleando con sus amos. Y recibían consecuencias por eso, porque ellos no debían responder a sus amos. Cristo se presenta como el ejemplo, y Él va a decir quién cuando le maldecían no respondía con maldición. Ese es el ejemplo más próximo que se presenta ahí, pero eso es aplicado a cualquier creyente y bajo cualquier circunstancia. La otra cosa ahí es que dice, dejándonos ejemplo. El énfasis de eso, en ese contexto, cuando fue escrito esta carta, ahí se
la enseñanza que se daba con los niños. Eso se daba, el común de los niños aprendían, hacían sus ejercicios en unas tablas rellenas con cera, y en esas tablas, eso son unas cajitas llenas de cera, esa la aplanaban bien, y ahí el maestro, él hacía unas letras y hacía unas rayas para que el niño fuera haciendo el modelo que estaba arriba. El maestro, por ser el maestro, él colocaba en la parte superior, en algunos casos, un modelo de una palabra o una serie de letras, y abajo colocaba unas rayitas para que el alumno fuera haciendo el modelo que estaba arriba. Y había contexto, había momento cuando el maestro, lo que estaba arriba, él lo hacía abajo también, pero no completo, para que el niño fuera repasando, y donde faltaba algo, él iba completando. Lo que hacen en el contexto de enseñanza los niños en las primeras etapas. El niño, en algunos contextos, él fue llevado a hacer el ejercicio sobre las letras. Las letras, como eso era en cera, algo reblandecido, él llevaba y no se salía porque estaba en la ranurita, hasta que iba quedándose, porque el niño, cuando está haciendo, la mano se va para varias partes. Había momentos cuando el mismo maestro ya no era con eso, sino lo que ponía en las letras, y le tomaba de la mano y lo iba guiando. Habían varias formas de hacerlo. Había después el contexto que se hacía con papiro, y era que había una copia bien firme, y la idea era como lo que se hace de calcar. Esa estaba arriba, abajo, y arriba se colocaba otra, y eso era el calcar. La idea de eso es que en todos los ejercicios que se hacían había una cercanía, había una facilidad que estaba dada en el ejemplo que se estaba poniendo. Lo que estaba puesto ahí facilitaba que el que estaba haciendo el ejercicio aprendiera rápido. Por un lado, él estaba vigilado por el maestro. Hay veces el maestro mismo le estaba guiando la mano. Por otro lado, el modelo a seguir era claro, era definido, era específico, muy puntual. Y él podía ir haciendo los trazos con mucha precisión si él prestaba atención o si era dedicado. En el contexto de los griegos, se usó ese término para enfatizar a las personas que necesitaban con claridad un modelo bien firme, un modelo que fuera definido y que no fuera a crear ni confusión ni nada al que está siguiendo ese modelo. Esa palabra la usa solamente el apóstol Pedro en este texto para definir esa parte de Cristo. Porque Cristo no solamente, en el contexto de la vida cristiana, Cristo no solamente Él está allá como un modelo que yo voy a seguir, no, sino que Él está en mí. Esa es la ventaja, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la Biblia dice que cuando estoy bajo control del Espíritu Santo, se va generando la vida de Cristo en mí. De ahí que nosotros debemos estar en ese contexto de lo que dicen las Escrituras, en el asocio con el Espíritu Santo para que se evidencie la vida de Cristo a través de nosotros. El énfasis aquí de tomar el ejemplo de Cristo no es solamente voy a hacer esto que Cristo hizo allá, no, sino que Él mismo está en mí guiándome para que eso se haga como debe ser hecho. No es que yo voy a remedar a Cristo, es Cristo viviendo a través de mí. Y por eso es que nosotros somos ¿qué? Cristianos. Y enfatizamos esto siempre. Es la vida cristiana, la vida de Cristo a través de nosotros. Y ese es el énfasis que está presentando. El único texto donde aparece esa palabra que se traduce, la palabra griega que se traduce como ejemplo, es aquí.
Y después enfatiza para que sigáis sus pisadas. Y el énfasis que dice ahí al final, sigáis sus pisadas, es otro término que hace énfasis de un seguir riguroso. Es como, en una parte se va a traducir como colocar la planta de mi pie viendo dónde está la planta o la huella que dejó aquel que está allá. Es como una especie de juego. Voy a poner el pie donde él pone su pie. Esa es la idea. En ese contexto, el énfasis es, por eso estamos diciendo, profundizar en el cómo pensó Cristo, cómo habló Cristo y cómo actuó Cristo. Eso, por eso el énfasis está aquí. Después va a venir los detalles. Entonces los detalles va a decir el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y la idea de eso es que fue buscado, fue vigilado para ver en qué caía. Es más, lo entramparon y ni aún así. La idea de eso es que lo esculcaron para ver si podía. Y dice literalmente en el Nuevo Testamento que él no cayó. Eso es claro en el Nuevo Testamento. Cuando le maldecían, cualquier tipo de injuria que venía sobre él. Porque hoy, independientemente de lo que viniera sobre él. Porque hoy tenemos nosotros ciertas cosas. Si a mí me dicen esto, no hay problema. Pero cuando me tocan esto, entonces sí. No importa qué sea lo que diga. No importa qué. Y es una decisión suya. Porque usted está diciendo, no, lo que pasa es que me sacó la madre y la madre la tengo muerta. ¿Y eso qué tiene que ver? Tu madre va por encima de Dios. Que voy a violentar los principios bíblicos porque se trataron de mi madre. Porque eso es lo que usted está diciendo. Que mi madre va por encima de Dios. Y con todo el respeto, por encima de Dios no va nadie. Ni aún mi madre. No va nadie. Y no debo excusarme en ese sentido. Debo tomar decisión. Si soy hijo de Dios. Si usted no es hijo de Dios, usted tiene la libertad de hacer otra cosa. Pero si es hijo de Dios, está llamado a eso. No respondía con maldición. Él estaba padeciendo lo que pudieran estar infringiendo y él no estaba amenazando. Él no estaba diciendo, bueno, después, espera que venga el juicio final, que los voy a fritar a todos. Podría haber dicho algo así. Sino que él encomendaba la causa al que juzga justamente. Y Cristo fue justo en sus juicios. Sin embargo, dijo, no voy a hacerlo. Aunque puedo hacer, y muchas veces digo, yo con justo juicio estoy haciendo esto. Pero él dice, él encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso quiere decir que ninguno de nosotros tenemos la capacidad de hacer un juicio justo. Ni aun Cristo, en situaciones así. Versículo 24, llevó nuestros pecados, eso es claro. Pero la última parte que dice, propósito, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y la idea es que, al nacer de nuevo, el poder del pecado, el poder del pecado sobre nosotros es quitado. Nosotros pecamos porque queremos, no porque nos vemos obligados a pecar. El que no ha nacido de nuevo, que no es hijo de Dios, no tiene capacidad para evitar el pecado. Porque no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. Pero nosotros, como dice en Romanos, que si somos libertados del pecado, venimos a ser esclavos de la justicia. Antes, cuando estábamos en el pecado, no teníamos opción, ni estamos obligados a hacer lo que era justo. Pero ahorita que somos justificados, entonces muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y el asunto ahí es que eso trae padecimiento. El solo hecho de dejar de hacer algo que me gusta en la carne, ya con solamente dejar de hacerlo ya estoy sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque es que me agrada. Y dice la última parte del versículo 24, fuisteis sanados. Eso no tiene nada que ver con sanidad física. Está hablando de los contextos, de que cargó los pecados y de que nos sanó de nuestra situación de pecado, nuestra situación espiritual de perdición. No viene hablando de sanidad física ahí en ese texto, viene hablando de la cuestión de la enfermedad del pecado. Por si acaso. Versículo 25.
Lo último. Vosotros erais como ovejas descarriadas. Y eso podemos decir que hace alusión desde que Adán pecó, toda la humanidad descarriada. Cristo vino a hacer el trabajo para o volver a juntar o encarrilar a los que Dios ha escogido para salvación. Y ya en ese contexto de allá, estamos obligados a muchas cosas. En ese contexto de allá, por estar descarriado del camino, teníamos algunas consecuencias lógicas. Y dice, pero ahora habéis vuelto. Y la idea de ese vuelto es el término que se usa por lo general para hablar de la conversión. Cuando habla de los que se convierten de la luz a las tinieblas. En el contexto del Nuevo Testamento, cuando se habla de Cristo, cuando estaba ejerciendo su ministerio, de convertidos, ese es el término que se usa. Entonces habla del nuevo nacimiento y que nos viene a colocar nuevamente que así como Adán antes del pecado estaba bajo el cuidado, bajo la vigilancia, bajo la supervisión de Dios, ahora nosotros estamos bajo el cuidado, bajo la vigilancia, bajo la supervisión de Dios. El Señor Jesucristo es nuestro pastor y Él está vigilando nuestras almas. En todo este contexto, entonces, nosotros estamos llamados a ser consecuentes con lo que entendemos de la palabra de Dios, así como Cristo hizo lo que estaba destinado por Él según la palabra de Dios. Lo que nosotros vemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, haciendo referencia a estos detalles, todo esto fue profetizado con Cristo. Todo lo que pasó con Cristo estaba profetizado. Los sufrimientos, los beneficios, la tristeza, las alegrías, todo eso. Lo que sucede con nosotros no es diferente. Todo eso está arreglado por Dios. Todo eso está en un plan soberano. El asunto es que yo no debo evitar algunas cosas o no debo irme por un camino para evitar ciertas cosas, sino si eso es lo que Dios ha dicho que debo hacer, eso es lo que debo hacer. Él pudo haber evitado lo que vino sobre él, hablando en el contexto de lo que nosotros hacemos. Pero su mentalidad fue, no importa cuáles sean las consecuencias. Si gano o pierdo, no hay problema. Porque el énfasis no era si gano o pierdo. El énfasis es, hago lo que Dios dice que se debe hacer. Ante los hombres perdí, pero ante Dios hice lo que Él dice que se debe hacer. Yo decido si voy a actuar ganando, como dice Cristo, ¿de qué le sirve el hombre si gana el mundo y pierde su alma? Nosotros estamos llamados, amados hermanos, a padecer a razón de la justicia. Siempre vamos a padecer, pero que sea a razón de la justicia. Voy a orar y quiere el Señor que, así como hemos recibido una vez más el recuerdo de que Cristo es nuestro modelo y que es un modelo a pesar de las consecuencias del pecado, nosotros estemos tomando decisión cada instante de la vida para hacer lo que es correcto. Padre bueno, te doy gracias porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz y ella hace el trabajo que nadie más puede hacer. Te doy gracias por la obra del Espíritu Santo como maestro y como el que consuela y como el que hace, Señor, que la palabra cobre vida donde es sembrada. Haz que según la necesidad que tenemos, Señor, podamos ser estimulados por tu Espíritu Santo para hacer la aplicación pertinente cada uno según nuestra necesidad, Señor. Estimúlanos para inclinar nuestra voluntad a la tuya. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, en el Dios de gracias. Amén.